con muy poco tiempo, por tanto tengo aquí unas notas mal hilvanadas que espero ordenarlas un poquito y por lo menos darles a ustedes una idea de lo que quiero decir. Estoy muy impresionado por la sala esta maravillosa. En fin, algún día escribiré un artículo sobre la sala. Una vez di una conferencia en un tren en marcha, pero en fin, no, con Álvaro Pombo pitando con un pito que le habían dado, del pito del factor, bueno, en fin, pero nunca había estado en un marco como este, vamos. O sea que gracias y a todos sus colaboradores de este proyecto, bueno, en fin, extraordinario y utilísimo, al que me sumo muy modestamente porque yo no soy un experto en la historia de la edición, pero sí se lo contaba a Pura el otro día, un fanático muy interesado en la historia del mundo de la edición, porque creo que sin ella no se puede entender la historia de la literatura, que es a lo que yo me dedico. Tengo unos archivos que cuando sea mayor regalaré al consejo, creo que bastante buenos, con documentación sobre la historia de la edición que he ido cogiendo porque soy un maniático, vamos, en fin, durante años y años, 35, 40, no crean ustedes, en fin, y que me sirve ahora para hacer ciertas cosas, en fin, que me interesan, ¿no? Por ejemplo, un artículo sobre Jorge Álvarez, el editor argentino, que a mí me parece un editor bastante interesante, ¿no? Que ha muerto hace un par de años. Bueno, le voy a hablar de un asunto que es muy raro, por decirlo así, y del que se sabe poco y del que se ha escrito muy poco o nada prácticamente, ¿no? Que es la edición de un género que es nuevo por otro lado además, que es el microrrelato, si es que está el género, que yo creo que sí, distinto al cuento, ¿no? y a otros géneros afines como podría ser el aforismo, el poema en prosa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la red ha sido bueno, quizás está bien que ustedes sepan, la mayoría seguro que no me conocen, cuál es mi posición ante esto que voy a decir. Yo soy básicamente profesor de universidad, un académico clásico, ¿no? Especialista en la narrativa española de los últimos 70-80 años, pero también eso me ha llevado al mundo de la edición. Desde el año 2005, sí, dirijo 2 colecciones de libros, en una pequeña editorial, pequeñísima, de una pequeña ciudad pequeñísima también llamada Palencia con P, no con V, que se llama Menos Cuarto, y la más interesante, la que les puede interesar a ustedes más al propósito que estamos aquí, es la colección que llamamos Reloj de Arena, que ha publicado más de 80 libros, centrada exclusivamente en el cuento y en el microrrelato. Esta es la gran novedad y me imagino que debe ser insólita, pues casi, no sé si en el mundo mundial, pero casi, o al menos hay muy pocos ejemplos que yo conozca semejantes, ¿no? Bueno, y entre esos libros hemos publicado bastantes, tanto antologías como autores jóvenes o autores más consagrados de microrrelatos, y eso es lo que y algunas antologías, claro, voy a comentar aquí, ¿no? Y por otro lado, además, en tercer lugar, además de profesor y no editor, porque no soy editor a la manera que lo es Elena, sino lo que soy en realidad es director de 2 colecciones, que es algo distinto. Existe un editor que es el que arriesga su dinero, que es otro señor que se llama Zapatero, José Ángel Zapatero, y yo soy simplemente el director de las colecciones. Y en tercer lugar, todo esto genera unas ciertas incompatibilidades, en fin, que a veces son difíciles de sortear. Bueno, he trabajado hace ya bastantes años como crítico literario, no solo ya en la prensa, en las revistas académicas, sino sobre todo en la prensa diaria, El País, La Vanguardia, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora en ese suplemento que empezaba a colaborar, en ese suplemento se llama Los Diablos Azules de Infolibre, vamos. Bueno, esto es un poco la pequeña presentación muy rápida, ¿no? Bueno, la red ha sido una bendición para el mundo del microrrelato, quizá como, no sé, iba a decir como ningún otro género, pero quizá la poesía también, me imagino que también la ha ayudado muchísimo. Y bueno, y hay todas las formas breves, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, me consta que el aforismo, que en España vive un momento de auge ahora mismo, la antología de José Ramón González es buena prueba de
de eso, muy reciente. Yo creo que la red ha favorecido mucho todo este mundo de las formas breves, ¿no? Porque ha facilitado que gente pueda adelantar o que pueda mostrar allí lo que está haciendo, y eso ha hecho que editores o críticos literarios se tengan un material de trabajo ahí extraordinario, ¿no? Bueno, pues ha pasado algo semejante con el microrrelato. Quizá eso, ese boom ha durado poco, lamentablemente, y yo creo que ya en los últimos años, quizá 1, 2, 3 años, a lo mejor no ha decaído un poco. Quizá porque no han encontrado los autores, pienso yo, lo que buscaban en la red. Quizás no entendieron muy bien, pienso yo, no todos, claro que no es estúpido generalizar, pero yo creo que tenían unas expectativas mucho mayores de las que después le ha proporcionado la red, y por tanto ha habido un cierto decaimiento en los últimos tiempos, un decaimiento que me ha afectado a mí mismo, que, en fin, porque he mantenido un blog durante años que he abandonado hace 5 o 6 meses, y no sé si alguna vez recuperaré. En ese blog es posible que sí. En ese blog hay 500 entradas nada menos, más de 500 creo, sobre el microrelato. Yo creo que se ha convertido ya en varias tesis doctorales, se ha utilizado. Yo creo que lo interesante de esas entradas es que casi todo lo que hay ahí fue inédito en el momento que apareció, ¿no? Eso quizás sea lo más interesante. Y ahí había desde escritores consagrados, pienso en Argentina Nichúa o Raúl Brasca, pienso, no sé, en el venezolano Jiménez Zemán, yo qué sé, en fin, no sé ahora qué decirles, ¿no? En Mónica Lavín, que es mexicana, en fin, yo qué sé, en fin. Lilian Elpi, que es chilena, o Diego Muñoz Valenzuela, o Pía Barro, que son chilenos todos ellos, bueno, en fin, del mundo mundial hispánico, ¿no? Y españoles, por supuesto, Merino, en fin, etcétera, ¿no? Bueno, eso ha sido, como digo, un material de trabajo interesante que ha generado, curiosamente, varios libros, porque al final hemos vuelto a lo clásico, y yo creo que, en fin, si uno habla con los escritores, en realidad la red efectivamente es un vehículo muy interesante de difusión de la obra, pero todos quieren acabar publicando libros en papel, y lo de la red es una cosa menor, queramos o no, quizás no sea moderno, pero esa es la realidad, lamentablemente. En fin, y eso es comparable al fracaso del ebook, que a todo el mundo le cabrea mucho que se diga, pero en fin, es evidente que es así, ¿no? Bueno, pues, en fin, de esas experiencias han surgido 2 libros que, bueno, que han tenido un modesto eco. Uno precioso, que es este, sí, no está ni abierto porque es el único ejemplar que me queda ya, que se llama Velas al viento, los microrelatos de la nave de los locos, que es el nombre de mi blog, ¿no? Esto es una antología de autores que han publicado en el blog, que publicaron en el blog, casi todos ellos, como digo, en su momento, textos inéditos que ya después, más adelante, no lo fueron porque fueron incluidos en libros, ¿no? Y algunos rescates de autores que se conocían mal, como, por ejemplo, Francisco Ayala, el mismo Federico García Lorca, etcétera, Juan Ramón Jiménez, etcétera, pero que tienen en el contexto de su obra textos que ellos no llamaron nunca microrelatos ni nada parecido, por supuesto, pero que hoy leemos a la luz de las teorías sobre el microrelato, de la reflexión teórica que se ha hecho sobre el género, como microrelatos, y los leemos como microrelatos mejor que como ningún otro género, vamos a decirlo así. No son cuentecillos, no son aforismos, no son historias, en fin, son lo que hoy entendemos por microrelatos. Y bueno, y una variante de eso sería esta otra antología, que proviene de una sección que Neu Rouget, una investigadora jovencísima entonces, y hoy todavía joven, pero ya cada día menos, ¿no? Hicimos en la revista Quimera, en los años que yo la dirigí, que se llama 100 pies, los microrelatos de Quimera. O sea que ven, son como 2 hermanas gemelas. Una proviene de una sección también prácticamente de textos inéditos de la revista Quimera, en la época que yo fui director de ella, el año 2004, 2007, creo recordar más o menos, 2002, 2004, sí. Y esta que proviene directamente de un blog, ¿no? Bueno, si hacemos una lista de los libros que se han publicado, de autores nuevos, ¿no?, que se han publicado en los últimos 6, 7, 8 años de microrelatos,
muchos de ellos, curiosamente, han aparecido, se han forjado en la red, ¿no? Piensen una cosa, que yo creo que en esto también se iguala a la poesía. El microrelato es un género que tiene muchos inconvenientes, pero tiene una gran virtud, es que no tiene nada que ver con el comercio. Y por tanto, ahí ya no hay excusas para hacer llegar a un público más grande, esas cosas que ponen los novelistas para ganar el premio Planeta con una novela comercial mala normalmente, ¿no? El microrelato es un género que vende poco, que si vende 300, 400 ejemplares ya es mucho, y por tanto son libros de supervivencia, y por tanto el autor tiene libertad absoluta para escribir lo que le dé la gana. En fin, puede experimentar todo lo que quiera, puede juguetear con los aspectos gráficos del texto, hacer jugar, no sé, lo que ellos les dé la gana, introducir imágenes, sobre todo en la red. Y esto después, cuando pasa el libro, genera graves problemas. O sea, yo creo que hay una cantidad de textos, bastantes textos muy interesantes, que van acompañando fotografías, van acompañando ilustraciones, que después, cuando pasan al libro, pierden esta dimensión que es fundamental. O sea, que a veces yo creo que esos textos que aparecen en libros no completos, porque la edición se encarecería hasta tal punto que sería imposible venderla, hay que ir a buscarlos a la red a veces y ver su versión completa y compleja, vamos a decirlo así, en la red, ¿no? Algunas editoriales, bueno, uno de los problemas que ha tenido el género, que creo que también lo comparte con la poesía, incluso de manera más grave aún, es que no ha tenido prácticamente ningún apoyo ni de las secciones culturales de los diarios, ni de la crítica literaria. Yo creo que si comentar una novela o criticar una novela es difícil, comentar un libro de cuentos es más difícil aún, y comentar un libro de microrelatos ya es panota, vamos. Y los críticos hoy huyen como de la peste de los libros de microrelatos, porque tienen que barajar a lo mejor pues 80, 90, 100 textos y darle unidad de sentido a eso en 2, 3 folios, que es como mucho te permite un diario o una revista de actualidad. Escribir es complicado, y por tanto la crítica ha ayudado poco al desarrollo del género, y además, curiosamente, algunos de los escritores españoles más prestigiosos, cuyos nombres no diré por una vez seré prudente, sin saber nada absolutamente del género, porque después he tenido, en fin, lo he hablado con ellos en privado y le he dicho, sin saber nada, ha opinado pestes del microrelato, como si se pudiera liquidar. Uno de ellos, Javier Marías, por cierto, que eso sí lo voy a decir, vamos. Y después le he dicho, pero tú, Javier, ¿qué sabes de esto? Me dijo, nada. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cuántos microrelatos has leído en tu vida? Vamos a ver. En fin, bueno, pues esto es muy frecuente también, ¿no? Bueno, yo creo que hay esa actitud un poco desdeñosa de decir, bueno, van a venir a estos ahora a inventar un nuevo género. Solo faltaría. O como no tenemos bastante con los que tenemos, van a añadir otra cosa más ahora. Bueno, en fin, y ahora voy a tener yo que aprenderme esto de lo que no sé nada. Algo de eso hay. Hago un chiste un poco exagero, pero algo de eso hay. De todas maneras, como decía, ha desembocado todo esto. Bueno, ahí voy a acabar con la red antes de pasar a los libros. Hay bastantes páginas interesantes. En Chile, por ejemplo, recuerdo la de la escritora Lilian Elpif, que se llama Ojo Travieso, que es el título de uno de sus libros, y ahora tiene otra que se llama Brevilla con PV. Esta es una página donde ella suele volcar sus textos, que es una de las grandes autoras de microrelatos, y también el de otros autores, en fin, con los que ella tiene relación. Hay una página general interesante también que se hace con gente de varios países, Argentina, Chile, España, etcétera, que se llama Internacional Microcuentista, revista de microrelatos y otras brevedades. Esta es una página ya como más periodística, donde hay noticias, hay críticas, malillas las críticas, la verdad, en fin. Pero lo que sí que hay, que es una fuente interesantísima para los investigadores, entrevistas. Hay muchísimas entrevistas, casi todos los escritores vivos de microrelatos del mundo hispánico han sido entrevistados, y eso para mí, al menos como investigador del género, ha sido una fuente preciosa para entender mejor lo que piensan sobre cómo conciben el género, etcétera, etcétera, ¿no? Después hay otra página en México, voy a intentar dar de países distintos, en fin, y unas pocas solo, por supuesto, ¿no? Hay una en México que se llama El Cuento en Red,
que ha estado muerta pero que ha vuelto a renacer en el último año, que lleva Lauro Zavala y Javier Perucho, dos expertos en el género en México, aunque ellos, sobre todo Zavala, ha empleado el foco de interés en lo que él llama minificción, concepto que a mí me pone los pelos de punta y me produce urticaria porque creo que no tiene pie ni cabeza, pero bueno, en fin, pero dejémoslo así, y que incluye aforismos y todo lo breve. Yo creo que eso es complicarlo todo. En fin, yo me centro, yo llamo microrelato para que lo entiendan bien, a los textos narrativos breves que cuentan una historia. O sea, pero tienen que ser narrativos, tienen que contar una historia. Por tanto, no entra el aforismo, ni entra el poema en prosa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues el cuento en red se ha ocupado también bastante del género. Incluso ha publicado en los últimos números unos trabajos bastante útiles sobre la bibliografía del género en distintos países. La bibliografía tanto de publicación de libros como de estudios. Por tanto, aquí hay un material fundamental para el trabajo académico. Que esto estaría bien decirlo, en el sistema literario, vamos a llamarlo así, en el sistema literario el microrelato ha entrado, yo creo, definitivamente, porque entre otros síntomas hay uno que es fundamental, que es la lectura de varias tesis doctorales excelentes. Yo he estado en 3 tribunales, creo recordar ahora, y las 3 eran muy, muy buenas tesis sobre la historia y la teoría del género, que después han sido publicadas total o parcialmente. Y a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países como México, por ejemplo, o Argentina, digo los más poderosos desde el punto de vista del cultivo del género, Chile, en España, que empezó mucho más tarde el cultivo del género, al menos la conciencia de que era un género distinto empezó mucho más tarde que en América Latina, pero en cambio España ha corrido más en el sentido de que la ha incorporado mucho antes a la historia literaria. Yo creo que en las últimas historias literarias que se han publicado ya aparece el microrelato como uno de los géneros narrativos. En la historia de Jordi Gracia y Domingo Ródena, que quizás sea la última, aparece citado. En la reedición de ese libro maravilloso de Moiner que se llama La escritura desatada, lleva un capítulo nuevo en el que hace alusión a la aparición del microrelato como un fenómeno curioso e interesante. En fin, bueno, o sea que tiene una presencia académica que creo que no ha tenido en otros países, lamentablemente. Quizá porque el microrelato lo hemos entendido más como lo que llamó una profesora española jubilada, pero profesora en Suiza muchos años, Irene Andrés Suárez, una de las grandes especialistas en la materia, el cuarto género narrativo. Entonces yo creo que esa es la manera, en mi opinión, mejor de entender el género, entendiéndolo como un género nuevo al lado del cuento, la novela corta y la novela. El cuarto sería el microrelato. En esa serie y no en la brevedad, que es como lo ha estudiado Zavala, es donde se entiende realmente, pienso yo, mejor el microrelato. Una escritora argentina llamada Patricia Nacelo también tiene un par de páginas web dedicadas también al microrelato. Bueno, en fin, la lista sería interminable. Si alguien tiene curiosidad, si entra en mi blog La Nave de los Locos, en las webs y en fin que hay, están puestas todas allí, pueden entrar a ellas y verlas, ¿no? Y después pasemos a la otra parte, porque no quiero alargarme demasiado, pasemos a la parte impresa, ¿no? Que yo creo que es la que tiene realmente importancia, porque al final, como decía, el escritor lo que quiere es tener un libro en papel, un libro tradicional, o formar parte de antologías que ya empiezan a ser canónicas, ¿no? Hay una para mí que yo creo que es la fundamental, que es la que hizo David Lasmanovic, el profesor argentino ya fallecido, que además hizo un experimento que a mí me parece muy interesante y que había que hacerlo con los otros géneros, que es hacer una antología de microrelatos de la lengua, no por países como se hace normalmente, sino siguiendo la historia literaria, los movimientos estéticos a lo largo de todo el siglo XX, desde el modernismo hasta nuestros días. Bueno, el viejo proyecto de Octavio Paz, de aquella antología, creo que aparece en el año 40, si no recuerdo mal, se llamaba Laurel, es un poco historiar la poesía hispánica al margen, bueno, y su repetición recientemente, bueno, hace 10 años, con Eduardo Milán, de Sánchez Robaina, etcétera, etcétera, ¿no? Una antología que publicó Galaxia Gutenberg, que era un poco la misma idea, ¿no? Historiar toda la poesía del mundo hispánico al margen de las nacionalidades. Bueno, pues esto es lo que hizo David Lasmanovic,
que publicó Menos Cuarto, en la colección que yo dirijo, yo creo que poniendo las bases, que a mí eso me parece fundamental, de lo que es la historia del género, la historia de los grandes escritores del género, desde Rubén Darío hasta Juan Ramón Jiménez, Ramón Gómez de la Serna, Vicente Huidobro, bueno, en fin, Borges, Cortázar, etcétera, porque eso es fundamental, yo creo, ¿no? Releer en un género nuevo como este, y que se ha teorizado y se ha decidido, en fin, sobre qué es exactamente, releer toda la tradición literaria desde el punto de vista de lo que consideramos hoy que es el microrrelato, es una operación para mí fascinante y muy interesante, y que no se ha acabado de hacer, pero que Lasmanovich puso las bases, yo creo, de las que hemos partido después los demás en esta antología, ¿no? Que es a mí pues, la gran antología, la primera que hay, la primera que hay que ver, ¿no? Pero después numerosas editoriales, siempre pequeñas, siempre modestas, se han ocupado bastante del género, ¿no? Pues pienso, por ejemplo, en Macedonia, es una editorial argentina de Buenos Aires, que dirige un escritor llamado Fabián Vique, que es autor de microrelatos, es una editorial muy modesta, que publica libros, en fin, modestamente hechos, pero bueno, pues que ha publicado antologías sobre por ejemplo, el microrelato patagónico, Chile-Argentina, el microrelato argentino, nuevos nombres del microrelato argentino. Argentina es una de las grandes potencias, no solo ya por la tradición clásica de Marco de Nevi, en fin, yo qué sé, Borges, Cortázar, etcétera, etcétera, sino porque tiene grandes nombres nuevos, ¿no? Pienso en Ana María Schua, pienso en Raúl Grasca, pienso en Mandrini, etcétera, ¿no? En fin, que son escritores a veces de otros géneros también. Luisa Valenzuela, me olvidaba de ella, otra de las importantes, ¿no? Novelista, Luisa es novelista, autora de cuentos, pero sobre todo, y gran escritora de microrelatos. Con libros solo de microrelatos, cuidado, esto es otra cosa curiosa, ¿no? El microrelato aparece o bien solo, también pasa en la poesía últimamente. Por ejemplo, pienso en el libro de Pilar Adón, que mezcla poesía y aforismos, curiosamente. Pues en el microrelato también viene a veces cuentos y microrelatos, poemas y microrelatos, aforismos y microrelatos, etc. O microrelatos solo, hay esas variantes, ¿no? Páginas de Espuma, que es una editorial también de, en fin, un poco gemela, aunque con otro catálogo muy distinto, pienso yo. Da Menos Cuarto ha publicado, por ejemplo, los microrelatos completos de Ana María Schua, ¿no? Que es, como digo, una autora fundamental, ¿no? Mosquito en Chile, es una editorial muy importante. Hay una editorial cuyo nombre me he olvidado y no lo tengo apuntado aquí, lo siento, no sé si seguramente alguien puede conocerla. Una editorial en Chile que lleva a Pía Barros, la escritora, y un par de colaboradoras más, que publica casi, no solo microrelatos, pero ha publicado bastantes libros de microrelatos. Pero siento no recordar ahora mismo el nombre, y en fin, en las notas que tomé no lo apunté. En fin, ya ha publicado 15 o 20 libros, y ahí han publicado sobre todo las mujeres, ¿no? Las grandes escritoras de microrelatos, desde la propia Pía Barros hasta Gabriela Aguilera, Lilian Elpis, etcétera. Tulle, en Barcelona, fue en su momento, cuando empezaba el género a tener auge, tuvo un papel muy importante editando autores jóvenes, pero sobre todo rescatando autores importantes latinoamericanos muy mal conocidos en España, como de Nevi mismo, Jiménez Zemán, el venezolano, no sé, en fin, y otros muchos, Los crímenes ejemplares de Massaud, en fin, etcétera, ¿no? Lamentablemente publicó varias antologías también de interés. Lamentablemente esta editorial ha dejado de publicar microrelatos, sospecho que por problemas económicos, ¿no? Talentura, en Madrid, también ha publicado bastantes libros de microrelatos, y ahora ha aparecido en una editorial conocida porque publica mucha poesía, Isla de Siltolá. Han abierto una línea nueva que se llama Nouvelle, no sé por qué, porque no publica Nouvelle, pero bueno, en fin, que publica, yo creo, libros de cuentos y microrelatos básicamente, ¿no? Baile del Sol en Tenerife, bueno, sí. Y Las Cartoneras, que creo que se ha hablado aquí, han publicado algunos de los libros más bonitos que tengo. Yo siempre, cuando doy cursos sobre microrelatos, siempre los llevo a clase, los enseño a los alumnos. Los más espectaculares de microrelatos los han publicado Las Cartoneras. Tengo una antología, tengo unos pocos, ¿no? Seguramente habrá más, ¿no? Porque son libros siempre difíciles de conseguir y normalmente te llegan a través de los autores.
Tiene un problema como también a veces la poesía, ¿no? Que tiene una distribución a veces complicada, a veces no están en los puntos de venta o cuesta trabajo o está en poco tiempo y entonces, en fin, casi siempre te llegan a través de los autores, en encuentros como este, en fin. Pero en el caso de las cartoneras todavía la dificultad es mayor, ¿no? Tengo un par de libros, me insisto, debe haber más, publicados por las cartoneras España, o por decirlo así, de una escritora colombiana muy interesante que se llama Maripaz Ruiz Gil, que ha vivido en Madrid mucho tiempo, no sé ahora si sigue viviendo aquí. Un libro lleno de erotismo duro además diseñado por ella. El libro tiene, aparte de los cartones, tiene unas puntillas que ha hecho ella. El libro es precioso, es una auténtica maravilla dentro de la simpleza de las ediciones, de la sencillez, perdón, de las ediciones de cartonera, ¿no? Bueno, en fin, este es un mundo, como digo, amplio, complejo, en fin, interesante, pienso yo, que empieza a tener su hueco en los programas académicos, en las historias de la literatura, que cada vez se publican más libros, que cada vez tienen más calidad, que se está construyendo la historia lentamente porque es muy reciente, pero que yo creo, y esto es lo más interesante, y con esto acabo, es que ha abierto un territorio nuevo a la creación literaria. Yo creo que ha ensanchado el terreno de juego, vamos a decirlo así. ¿No? O sea, antes cuando el escritor podía escribir cuentos, podía escribir microrelatos, híbridos, poemas, y ahora puede escribir también microrelatos. O sea, y esta es otra posibilidad más. Y esto es lo que me parece más interesante desde el punto de vista de la historia literaria y de la crítica literaria. Y es algo, yo creo, al que los críticos deberían de prestarle, porque en el mundo académico se le ha prestado bastante atención, pero en cambio, curiosamente, la crítica literaria de actualidad no le ha prestado la atención que merece, y no solo en España, sino ni en México, ni en Argentina, ni en casi ningún sitio, ¿no? Murió recientemente René Avilés Favila, el escritor mexicano, bueno, un señor que hizo novelas, cuentos, pero yo creo que sobre todo lo que fue un gran escritor de microrelatos. No ha tenido muy poco eco, lamentablemente. En fin, no sé por qué. O sea, y murió con 70 y tantos años, no era ningún niño, ¿no? Bueno, pues eso es un poco las virtudes y las carencias que tiene el género, y espero haberles dado a ustedes una idea del panorama muy rápido y muy modestamente español e hispanoamericano. Gracias. Bueno, ahora aquí en mi múltiple papel de hombre orquesta, pues quiero presentar a Elena Medel, que es poeta, pero que aquí está como editora, poeta reconocida entre las escritoras jóvenes. Tiene 31 años, 32. 31. O sea que es joven de verdad. En fin, pero aquí está, como digo, en calidad de editora. En el año 2004 fundó una editorial dedicada básicamente a la poesía, pero con otras posibilidades también. Tengo aquí estos dos libros de ella. Yo creo que es una editorial que ha apostado sobre todo por los escritores masculinos y femeninos jóvenes, pero yo llamaría la atención también porque me gusta mucho sobre el diseño y la originalidad del aspecto de los libros, ¿no? Yo creo que en la conversación que hemos mantenido antes han salido todos estos temas, y yo creo que viendo los libros, lo que me ha contado antes Elena, yo creo que ahora hablará de ello también, es que una de las virtudes que tienen estas pequeñas editoriales como la suya es que no se limitan a editar textos, sino que lo que han hecho en estos años es armar libros con todo lo que ello significa, ¿no? De trabajar con los autores, diseñar el libro, pensar en una cubierta adecuada, trabajar con fotógrafos, con artistas, y profesionalizar, que esto me parece muy importante, eso ha insistido antes ella con mucho detalle, profesionalizar el trabajo de los escritores. Y nada más, Elena Medel se lo contará mucho mejor que yo. Pues muchas gracias, Fernando. Ha sido un placer charlar antes contigo sobre edición, y es un placer compartir esta mesa de géneros raros, ¿no? Bueno, el microcuento y la poesía yo creo que son primos hermanos, y muchas gracias a Pura y a todo el equipo organizador del seminario por invitarme. Gracias
también a ustedes por estar a esta hora escuchándome. Procuraré ser breve. La editorial surge en el año 2004. Antes quería dar alguna pincelada para justificar esto de la poesía en marcha. La poesía en marcha porque la editorial es una editorial en marcha. O sea, yo entiendo que las líneas maestras, digamos, del catálogo no son inamovibles, sino que se hacen y se deshacen. Es muy diferente digamos, la intención que tenían esos primeros libros del año 2004 de las intenciones que tienen ahora los libros de 2016, bueno, ya los libros de 2017, que son los que estoy ahora mismo cerrando, ¿no? En el año 2004, cuando surge la editorial, básicamente la intención era la de publicar aquellos autores a los que yo tenía acceso, que eran sobre todo autores jóvenes de Córdoba, con los que yo compartía lecturas poéticas, publicaciones en fanzines, etcétera, que me parecía que tenían una obra de riesgo y de calidad y que creía que tenían que estar ya publicados y al alcance de los lectores. Así que por una cuestión de casi de necesidad, ¿no? O sea, alguien tenía que hacerlo y bueno, lo hice yo, pero o sea, de una manera muy natural, ¿no? Es muy diferente a la intención con la que ahora se cierra el catálogo, pues de una manera mucho más consciente. Ahora os hablaré un poco más de esas líneas de catálogo actuales. Y una editorial también sobre la marcha, en cierto modo, porque yo empecé a publicar con 19 años, estaba en segundo de carrera, no tenía ni idea de absolutamente nada, solo que quería hacer libros, era lo que más me gustaba. Entonces, en ese proceso tuve una ayuda fundamental, que fue la de Ana Santos Payán, la editora del Gaviero, que falleció hace varios años. La editorial ha seguido su rumbo ha seguido su travesía durante un par de años más, hasta su cierre en el año, o sea, en este verano. Primero fundada por Pedro J. Miguel y por la propia Ana, que la dirigió, y después también con Pedro y con su hija Luna Miguel como directores de la colección hasta ese final. Como os digo, la guía de Ana fue fundamental en aspectos que tienen que ver con la edición, pero que son muy ásperos, como bueno, pues todo el tema burocrático, petición de presupuestos, en fin, el aspecto feo del libro, pero que al final es el que hace que el libro pueda existir. Y también sobre la marcha, porque yo confío en el ensayo y error. De hecho, me he guardado una diapositiva que había incluido y que al final he eliminado, sobre los grandes errores de la editorial, que los ha habido y los ha habido considerables, porque a mí me parece que son patinazos que te descuadran el presupuesto del año, que te dan mucha rabia porque son libros en los que has confiado y ves que has confiado tú nada más y el autor y ya está. Pero bueno, que creo que son necesarios porque bueno, al final vas aprendiendo también y al final, bueno, pues para mí hay algo fundamental, que es que el libro me apasione. Y si en un momento me ha apasionado, me parece que merece la pena sacarlo adelante. Como os digo, la editorial se fundó en Córdoba en el año 2004, está en Madrid desde el año 2015, ya, bueno, pues traspasada legalmente aquí, etcétera, forma parte de la Asociación de Editores de Madrid. Aunque yo llevo ya aquí 10 años, pero durante mucho tiempo tuvo esos pies entre Córdoba y Madrid. Hay muchos editores que defienden la condición periférica, por así decirlo, ¿no? que defienden que es posible editar fuera de Madrid y fuera de Barcelona. En mi caso no ha sido tan posible, ¿no? Sí que he visto que desde que la editorial está en Madrid tiene mucha más presencia, no solo en medios, sino incluso también en librerías. Quizá porque, bueno, pues no sé por qué, pero me lo apunto para reflexionarlo más adelante. Sí que quería comentar algo, y es que en el año 2004 y un par de años antes, un par de años después, digamos, la horquilla estaría entre 2002, 2006, 2007, se fundan muchísimas editoriales de poesía. Algunas de ellas no han sobrevivido, pero hay una serie de sellos que empiezan a surgir con muchos puntos en común, aunque no hay un diálogo previo. Sí hay un diálogo posterior muy fuerte y hay una relación y un vínculo posterior, pero no está en el inicio, ¿no? Cuando se hace un poco de historia y se alude a
bueno, pues al último, digamos, a la última hornada de editoriales independientes españolas siempre se centran mucho en ensayos de narrativa, ¿no? Pienso en todos las editoriales del Grupo Contexto, editoriales muy afines también, pero se deja por completo fuera a todas las editoriales de poesía que surgieron quizá unos pocos años antes, ¿no? Pienso cuando La Bella Varsovia empezó a funcionar, ya estaban funcionando Eclipsados en Zaragoza, Ediciones del 4 de agosto en Logroño, El Gaviero en Almería. Creo que más o menos por esa fecha estaba también Delirio en Salamanca y un poquito después Cangrejo Pistolero en Sevilla. Son todas editoriales cuyo foco está fuera de esos grandes centros, ¿no? También creo que por esa fecha surge Arrebato, pero Arrebato surge en Madrid. Entonces digamos que esa condición periférica se le escapa. Y son editoriales que trabajan mucho con autores jóvenes, que creen también en la creación de un tejido local, más allá de bueno, pues de esa obvia apertura, pero confían mucho en autores de la ciudad en la que están operando. O sea, no solo se publican libros, sino que se aporta mucho más. Los últimos tiempos han surgido nuevas editoriales un poco con esta intención y con este espíritu. Yo quería mencionar Balduque en Murcia, Isla de Siltolá en Sevilla, Kriller 71 y Ultramarinos, las dos en Barcelona, casi todas centradas en la poesía, aunque Balduque e Isla de Siltolá están también abriéndose a otros géneros. La Bella Varsovia es una editorial de poesía. En algún caso he publicado algún libro de otro género. Publiqué precisamente un libro de microrelatos y publiqué también un libro híbrido en el que una misma historia se contaba desde la poesía, desde el teatro y desde el relato. Era Sara Hija murió con 13 años de Eduardo Chivite. Es cierto que en ese momento me pareció que era mucho más adecuado centrarme en la poesía por cuestiones muy sencillas, ¿no? Porque al final los lectores, los libreros, los medios de comunicación, los críticos, digamos que señalaban o vinculaban la editorial a la poesía. Entonces esos libros se quedaban huérfanos, por así decirlo, y al final era algo peor para la editorial y para los autores, no eran libros perdidos. Entonces la editorial ahora mismo está centrada en la poesía, aunque el año que viene aparecerán varias colecciones nuevas, una de ellas de poesía ilustrada y otra de ellas de prosa sobre poesía, con libros. Bueno, pues el primer libro va a ser un libro muy híbrido de Raúl Quinto titulado Hijo, que sale en marzo, la línea de libros suyos anteriores que beben del ensayo, de la poesía, al mismo tiempo de la narrativa, y es una colección que está abierta a ese tipo de libros, a epistolarios, biografías, libros de narrativa desconocidos de poetas. Ha apuntado Fernando a ese intento de huir del amateurismo y apostar por la profesionalización de la edición de poesía, ¿no? Salvo los sellos más veteranos y más establecidos, por lo general editar poesía tiene que ver con la vocación y con el sacrificio, casi por así decirlo, ¿no? Una editorial de poesía no genera beneficios o no suele generar beneficios como para vivir de ella. Entonces, bueno, pues casi siempre lo tenemos que alternar con nuestros trabajos verdaderos, que son los que en realidad nos pagan las facturas, ¿no? Entonces, siempre se tiende a descuidar un montón de aspectos, muchas veces no por mala fe, sino por falta real de tiempo y por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, en estos años he intentado pues profesionalizarlo, por supuesto. Son aspectos muy evidentes, pero que es verdad que no se suelen cumplir. O sea, todos mis autores tienen contrato, cobran derechos de autor, hay presupuesto para promoción, el corrector cobra, el ilustrador cobra. Es muy evidente, pero de verdad que es algo que no suele ocurrir. O que ocurre, bueno, pues menos veces de las que debería. Y hay, bueno, es una editorial con estrecha relación con los libreros independientes. A mí me parece, cuando de repente me llega el reporte de novedades de la distribuidora, yo distribuyo a nivel nacional con UDL, y a nivel internacional estoy empezando a cerrar algunos acuerdos, ¿no? Por ejemplo, el primer país va a ser Perú, en colaboración con la editorial peruana Estruendo Mudo, que se va a ocupar de distribuir allí algunos títulos escogidos del catálogo. Pero para mí los
los mayores prescriptores de la editorial son los libreros independientes. Entonces hay un diálogo continuo. Yo me preocupo que tengan muchas veces las mayores apuestas, las novedades más atractivas de cada semestre, que las tengan con tiempo suficiente como para poder leerlas, para poder valorar si les interesan o no, etcétera. Hay un diálogo continuo. Procuro siempre además también que las presentaciones sean en librerías independientes, además librerías con vocación de tener la poesía en su fondo, y además librerías con vocación de fondo. O sea, para mí es una cuestión militante, ¿no? Si alguien se tiene que llevar el dinero de la venta del libro, pues me gusta pensar que se lo va a llevar un librero que está todos los días dando el callo y apostando por títulos de riesgo y no por el bestseller de turno. Y el diálogo también se prolonga gracias a las redes sociales con los lectores, ¿no? Antes le comentaba a Fernando, por ejemplo, que bueno, pues gracias a los datos que me facilita la distribuidora, si a mí un lector me escribe por Twitter y me dice, oye, quiero comprar este libro de la editorial y estoy en Barcelona, pues rápidamente le puedo dar un listado con todas las librerías de Barcelona que tienen el libro disponible. Es una suerte, porque claro, eso es, ya que el lector vaya a comprarlo ya es otra cosa, eso no lo puedo saber, pero por lo menos se facilita bastante el camino. Y no solo eso, sino también el feedback, que me parece que es muy necesario, ¿no? Muchas veces publicas un libro y no sabes si ese libro le va a interesar a alguien más que a ti y al autor, ¿no? Como he comentado antes, y saber que hay lectores al otro lado y que hay además lectores fieles, porque me parece que el lector de poesía ocurre algo similar al del lector del cuento, y es que es muy fiel, es muy militante. Pues como os digo, ese diálogo continuo que se establece con los lectores gracias a las redes sociales, para mí es una fuente continua de sugerencias a la hora de seguir editando. Es cierto, ha comentado Fernando que la red ha sido una bendición para el microcuento, también lo ha sido para la difusión de la poesía, pero el papel sigue siendo la certificación, ¿no? El equivalente del prestigio. Puedes ser un autor muy leído, muy seguido en redes sociales, etcétera, pero quieres tener tu libro. Y bueno, eso sigue ocurriendo, y además en el caso de la poesía, además es que el libro electrónico nunca ha llegado a tener ningún tipo de eco, ni ha llegado, yo creo que no conozco, o sea, conozco creo que un par de editores que han publicado poesía en digital, y las ventas son mínimas, o sea, muy simbólicas, porque además nunca se ha llegado a conseguir bien que el verso se plasmara en el archivo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, por esa dificultad y esa peculiaridad nos hemos salvado. Tenían varias reflexiones sobre el trabajo que yo hago un poco como editora, o las líneas un poco que a mí me inspiran cuando estoy editando, o que me sirven para que no se me vaya un poco la cabeza y contrate libros que no tienen nada que ver con el catálogo de la editorial. Para mí editar es enviar un mensaje. Un mensaje muy claro en cuanto a la posibilidad. Ha comentado Fernando, es verdad que la poesía es un género que está al margen del comercio, no tiene apoyo mediático, no tiene apoyo crítico, entonces, como nadie nos echa cuentas, podemos hacer lo que nos dé la gana. Y dentro de esta voluntad de hacer lo que nos dé la gana, hay libros. Yo he puesto aquí 3 casos, que son para mí pues, 3 casos muy simbólicos de libros de autores profundamente libres, diferentes a todos, que no sé si estos autores habrían tenido su eco en otra editorial, sino, no sé, por ejemplo, sé que en el caso de algunos de ellos llevan mucho tiempo intentando publicar y no lo conseguían. El primer libro es Odio, de David Refollo, es un autor este es el primer libro. Ahora en enero o febrero sale el tercer libro de David en la editorial, ya es uno de los autores de referencia. Es una escritura que tiene que ver con la propuesta de la generación nocilla, pero no tiene que ver. O sea, parte de presupuestos similares, tiene lecturas quizá parecidas, pero al mismo tiempo tiene una conciencia profundísima de la tradición hispánica. O sea, hay una conciencia y un conocimiento profundísimo. Entonces, la escritura de David es muy marciana en todos los, digamos, en su relación con todos los autores, ¿no? Es muy marciano dentro de ese grupo, y es muy marciano si lo comparas con otros autores de su generación. David es del año 83. Y es una escritura que apuesta por una redefinición del lenguaje, entendiendo que el lenguaje es una herramienta de comunicación más allá de la palabra.
en el caso de Ana Roch, es un libro muy curioso porque además el de David y el de Ana son prácticamente de los pocos libros que han llegado a la editorial por correo electrónico y se han publicado. Por lo general no he terminado de encontrar ningún, ahora mismo no estoy recibiendo originales, pero no he terminado de encontrar nunca ningún libro que me emocionara lo suficiente como para publicarlo, salvo estos dos. Y en el caso de Ana, por ejemplo, es un libro que no tiene nada que ver con nada que podáis imaginaros. Cuando la leí, de hecho, pensaba que era una autora catalana por el nombre, pero que lleva muchos años viviendo en Latinoamérica, por el tipo de tradición al que me remitía la escritura. Una escritura muy libre, que juega con el lenguaje, que no tiene miedo a forzar y a los extremos. En el caso del libro de Ana, además, por ejemplo, es un libro que tiene unas ventas continuas 4 o 5 años después de su publicación. Esto significa que hay muchos lectores que se entusiasmaron con él, que lo recomiendan, y muchos lectores son lectores rasos y libreros lectores, ¿no? Que se entusiasmaron con él, que lo recomiendan, que lo van regalando. Para mí eso es el estado ideal de un libro. O sea, yo no creo en las mesas de novedades. Me parece muy bien que un libro venda mucho durante los primeros 2 o 3 meses, pero creo que en realidad un libro tiene que intentar resistir más allá de eso, ¿no? Prefiero unas ventas más discretas en esos primeros meses y que el librero, a la hora de preparar las devoluciones, diga: no voy a devolver este libro porque lo voy a vender en algún momento. O sea, yo creo en este libro y me voy a quedar con él. Y en el caso de Gerardo Grande, es un poeta mexicano nacido en el año 91, espectacular. O sea, un tipo que conjuga en sus poemas toda la herencia de la escritura exuberante y al mismo tiempo profundamente intelectual de Octavio Paz, y de repente la hace chocar con toda la poesía del rock latinoamericano. Esto es real, es posible y ocurre en la poesía de Gerardo. La Edad Atómica es una antología de todos sus primeros libros de poemas y es el libro más extenso, digamos, que ha salido de Gerardo en cualquier país, incluso más que en México, que es su país de origen. Editar es acompañar. A mí me gusta pensar que yo no publico libros, sino que publico autores, y para mí el caso más evidente es el de Luna Miguel, que es una autora cuya primera plaquette publiqué en el año 2010, que es este Síntomas que hay ahí en la esquinita. Síntomas creció hasta convertirse en Estar enfermo, que es una reedición de esa plaquette con nuevos poemas. Y bueno, yo publiqué como en primera edición tanto La tumba del marinero como Los estómagos. Cuando cerró la editorial DVD, en la que ya había publicado Poetry is Not Dead, lo reedité y hay solamente un libro, Pensamientos estériles, que está en Cangrejo Pistolero. Y también he publicado un proyecto de antología suyo. La antología tenía 20 años y estaban locos, y las dos nos embarcamos en una antología de poetas mexicanos. A todos estos libros se suma en marzo un título nuevo. A mí me parece que es fundamental apostar por un autor, por su propuesta estética y por su propuesta también ética, más allá de un libro puntual. Me parece que es fundamental para que un autor pueda desarrollar escrituras originales y que no dependan del mercado, que no dependan de las modas. Es fundamental que estos autores tengan la seguridad de que cuando terminen de escribir, el libro se va a publicar bueno, pues en este caso en la editorial de siempre de ellos, ¿no? Pues ocurre con Luna, ocurre con el propio David, que os he comentado, Berta García Faet. Son cada vez más los autores que se están incorporando con toda su obra a la editorial, porque me parece que es muy importante eso, ¿no? Que un autor pues tenga esa seguridad de decir: bueno, voy a terminar mi libro y voy a tener una editorial a la que le va a interesar. A mí me parece que esa apuesta es fundamental. Editar también es generar un debate, plantear una conversación, y en este caso, por ejemplo, la conversación, una de las conversaciones que yo quiero plantear desde la editorial es sobre el tratamiento del lenguaje, o sobre el acercamiento del lenguaje en la poesía española actual. He seleccionado 4 libros que creo que ejemplifican bastante bien esta intención. Son libros de Guillermo Morales Sillas, Alberto Cerete, Unai Velasco y Berta García Faet, que son autores que están trabajando en diversos sentidos con un lenguaje, con un tratamiento del lenguaje que apuesta casi por el retorcimiento. Están buscando tradiciones en los márgenes, por así decirlo. Cuando se plantean, por ejemplo,
en qué discursos quieren bucear, son discursos a lo mejor no muy evidentes, ¿no? Pienso en la influencia que tienen en ellos autores como Luis Rosales o como Alfonso de la Torre, que no suelen ser los autores canónicos, digamos, o los autores de referencia a los que citan los poetas de su generación. Entonces, en ese debate sobre cómo se está escribiendo ahora, pues yo quiero aportar títulos como estos. Creo que también que editar es intervenir en la sociedad. Me parece que publicar es algo que está muy bien, quiero decir, publicar, recibir un texto, maquetarlo, enviarlo a imprenta, adiós muy buena, pero para mí la edición es otra cosa. Para mí la edición es un diálogo primero con el autor en cuanto a ese trabajo que hay que hacer con el texto que se va a publicar, intentando que el texto llegue en las mejores condiciones al lector. Es un diálogo también que se establece con el lector en cuanto a esa propuesta que va desde el autor y desde el editor a quien está leyendo el libro. Y me parece también que hay otro diálogo fundamental, que es el diálogo entre los distintos libros que conforman el catálogo. Todo esto me parece que intenta abrir una grieta o que intenta asomarse y que lanza un mensaje determinado. Entonces, uno de esos mensajes que se quiere lanzar desde la editorial es el de la apuesta o el rescate, más bien apuesta por las voces femeninas. No es algo premeditado, no es algo consciente. Yo no me pongo a contar con los dedos en una programación de un año cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Si hay un año en el que publico más hombres, muy bien, y si hay un año en el que publico más mujeres, muy bien también. Pero sí que es cierto que hay una intención por parte de la editorial de abrirse a voces femeninas y además a voces femeninas que planteen modelos diferentes, planteamientos diferentes, valga la redundancia, de la escritura desde la voz femenina, además desde voces femeninas que lo son radicalmente. Entonces, para mí el gran exponente es la publicación de Deudas contraídas este mes de enero. Salió el libro de Ana Rossetti. Era el primer libro de Ana en 8 años, el primer libro de poesía de Ana en 8 años. Yo creo que si no termina el año entrando en imprenta la 4ª edición, empezará el año que viene, o sea que es un libro que ha tenido bastante eco entre los lectores. Ana lo sigue presentando, esta tarde está en Getafe, en el Centro José Hierro, la semana que viene va a Sevilla y a Cádiz, o sea que es un libro que sigue vivo meses después. Y al que se unirá en febrero, espero, la edición de 100 de 100, poetas españolas del siglo XX, una antología de poetas españolas del siglo XX que reúne, bueno, pues a nombres muy populares como los de Gloria Fuerte o Ángela Figuera, que son autoras más conocidas, junto a autoras totalmente desconocidas, incluso algunas de ellas inéditas, salvo por participaciones puntuales en revistas. Y ese proyecto va a dar lugar, todavía no sé si será una colección aparte o una colección dentro de la colección de poesía, al rescate varias ocasiones al año, inicialmente 2 libros al año, pero si pueden ser más, espero que sean más de autoras de este periodo. Como os digo, todas esas ideas son las que a mí me llevan a editar, ¿no? Me parece que es algo más que el mero hecho de físico, ¿no? De mandar un libro a imprenta, recoger una caja, etcétera, ¿no? Sino que tenemos entre manos, o al menos en el género de la poesía, que es un género tan libre, tenemos entre manos una herramienta fundamental de transformación, por así decirlo, ¿no? Y muchas gracias.